Bueno, buenas tardes a todos. Pensé en hacer esta clase virtual como para ver las actividades 2 y 3, para explicarles un poquito y que no se queden con solamente con el PDF que les envié. No sé si se me escucha bien, ¿me confirman? Sí, se escucha bien, Sí. profe. Bueno, Y profe, bueno. Vamos a ver la actividad. Yo les voy a ir mostrando lo que dice la actividad, que es el PDF que ustedes tienen, y vamos a ir explicando cada partecita para que no se queden solo con la parte teórica así nomás y tratar de entenderla ustedes solos. Y después vamos a ir viendo los ejercicios, vamos a ir resolviendo algunos como para que ustedes tengan como ejemplo y después puedan seguir haciéndolo ustedes a toda la actividad, tanto la 2 como la 3, que es la que envié último, que se refiere a potenciación y a radicación. Voy a compartir pantalla, yo voy a dejar de ver el chat, así que si alguien pregunta algo, por favor me avisan y vamos a ir contestando las preguntas que ustedes tengan. Ustedes avísenme nomás si pueden ver la pantalla. A ver, ¿se ve la pantalla o no? sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Vamos a empezar con la actividad que es conjuntos numéricos. ¿Ven ahí el PDF? Sí, profe. Sí, bueno. La actividad de conjuntos numéricos se refiere a todos los conjuntos numéricos que maneja la calculadora, que en realidad maneja el conjunto grande de números que se llama números reales, pero dentro de los números reales hay otros conjuntos más chicos que forman el conjunto real. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, el primer conjunto es los números naturales. Los números surgen por la necesidad que tenían las personas de contar. Antes no existían los números, entonces se manejaban a través de otros sistemas, como para medir o como para hacer negocios. Al no existir los números, no existía, por ejemplo, el dinero, entonces la gente se manejaba a través del trueque. Cuando ya empieza el trueque a no ser la única forma de comercio y necesitan otra forma de hacer negocios, surge por necesidad el conjunto numérico, el primero que surge, los números naturales, que los conocemos como los positivos. Es el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el infinito. ¿Sí? Con estos números podían hacer, como les dije, negocios, podían hacer cualquier tipo de operaciones y empiezan a tratar de hacer las sumas. Entonces sumaban dos números naturales y les daba otro número natural. Podían hacer las restas, restaban dos números naturales y les daba otro número natural, pero había restas que no podían hacer. Cuando el primer término era menor que el segundo, como solamente existían los números naturales, el resultado, que es un número negativo, no existía. Igual que cuando restaban dos elementos iguales, como el cero todavía no existía, tampoco tenía resultado dentro de los números naturales, porque los números naturales empezaban desde el 1 para arriba. Para resolver las restas, en este caso cuando da negativo o cuando da cero, tenían que crear esos dos conjuntos. Lo mismo, a ver un momentito, voy a aceptar otro. Lo mismo ocurre para la multiplicación. En la multiplicación también tenían un natural multiplicado por un natural, le daba de resultado otro número natural, o sea, el conjunto funcionaba. Pero en las divisiones también ocurría que si dividían dos naturales, a veces daba un número natural y otras veces, cuando no era una división exacta, le hubiese dado con coma y todavía no existían los números con coma.
Existían los números sin coma y positivos solamente. Entonces, para resolver los problemas de la resta y de la división, también ocurría eso en las potencias y en la raíz, pero es un tema que vamos a ver más adelante. Para resolver lo de la resta y lo de la división, empiezan a surgir los números negativos y el cero. El cero, los negativos y los naturales, que serían los positivos, forman el conjunto que representamos con la letra Z, que es el conjunto de los números enteros. ¿Por qué se llama enteros? Porque entre dos números no existe nada todavía, no hay números con coma, simplemente son los números sin coma, por eso se les llama enteros. Entonces, los números enteros están formados por el cero, por los positivos y por los negativos, pero todos sin coma. Entre números no hay nada. Entonces, de esa manera determinaron que todas las sumas se podían hacer, todas las restas ya se podían hacer, porque también tenían el cero y los negativos. Las divisiones todavía no, las multiplicaciones sí se podían hacer, pero las divisiones todavía no todas, porque seguía estando el problema de si existían o no números con coma. ¿Cómo resolvieron este problema? Creando otro conjunto, que es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales incluye a los enteros, que son los números sin coma, y a los fraccionarios. Los fraccionarios, o fracciones que los conocen ustedes, se forman por la división de dos números enteros. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, pero siempre es un entero en el numerador, o sea arriba, y un entero en el denominador, que es el de abajo. Hay divisiones de enteros que son exactas. Si yo les digo, por ejemplo, 10 medios, 10 sobre 2 le da 5. Le da un entero, pero hay divisiones o fracciones que dan con coma. De esta manera crean el conjunto de los racionales, que está formado por los enteros y por los fraccionarios, para empezar a resolver las divisiones que hasta ese momento no podían resolverse porque daban con coma los resultados. Fíjense en el ejemplo, hay sumas y restas de racionales, que es suma y resta de fracciones. Acuérdense que la suma y resta de fracciones se tiene que elegir un denominador común, que puede ser la multiplicación de todos los denominadores. Por ejemplo, en este caso es 5 por 2, que es 10, por 4, 40. Entonces, con este denominador empiezan a resolver el denominador 40 dividido el primer término, el denominador, que es el 5, que nos da 40 dividido 5 nos da 8, multiplicado por el de arriba, que es 3, 8 por 3, 24, y lo colocan en el primer lugar, en el primer término. Después viene el signo menos, 40 dividido 2 da 20, multiplicado por el 7 nos da 140, colocan el signo más, porque acá dice más entre el segundo y el tercer término. 40 dividido 4 nos da 10, por 9, 90. Yo lo hice con distintos colores como para que ustedes vean cómo se hace la operación. Esta es una operación que a ustedes les costaba porque no se acordaban cómo sumar y restar fracciones. Lo querían hacer directamente los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Eso se hace únicamente en la multiplicación, pero en la suma o resta siempre hay que buscar un denominador común. Después de los números racionales, que podían hacer todas las operaciones, aparecían operaciones como las raíces, donde no podía transformarse el resultado en una fracción. Daba un número con coma, pero que no correspondía a una fracción. No podía armarse una fracción. Para solucionar este problema, encierran a todos esos números con coma que no pueden transformarse en fracción dentro del conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son todos los que tienen coma,
pero no pueden convertirse en una fracción. Por ejemplo, el número pi, la raíz de 2, la raíz de 3, son números que tienen coma, pero no se pueden convertir en fracción. Entonces, para terminar, tenemos este gráfico, donde acá están los números naturales, que les dije hoy, están los números negativos y está el 0, y todo eso forma el conjunto de los enteros. Esos enteros más los fraccionarios, o los que tienen coma, forman los racionales. Y aparte está el conjunto de los irracionales, que son todos los que tienen coma pero que no son fracciones. Entonces el conjunto de los racionales, los naturales, el 0, los negativos, los enteros y los irracionales, todo eso forma el conjunto de los números reales, que son los que manejan la calculadora. La calculadora siempre trabaja en el conjunto de los números reales. Hay algunas operaciones que en la calculadora a ustedes le va a dar error. Puede darle error, ¿por qué? Porque ustedes ingresaron mal a lo mejor el ejercicio, que después vamos a ver en clase otra vez ese repaso de los dos errores que puede dar la calculadora. Puede dar uno que dice math error y otro que dice syntax error. Si les dice syntax error es que ustedes ingresaron algún número o algún elemento, un paréntesis o algún signo mal. Entonces le está diciendo que ingresaron mal el ejercicio. Y si les dice math error es que la calculadora no puede resolver el ejercicio, que ustedes lo ingresaron bien, pero que el resultado no es un número real. Le puede dar un número complejo, que es una actividad que vamos a ver dentro de poco, que es otro conjunto numérico diferente, o les puede dar a lo mejor infinito, que no es un número real, sino que infinito es un concepto matemático. Cuando, por ejemplo, dividen cualquier número dividido 0, la calculadora le da error o math error. Eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que la calculadora no lo puede resolver. Entonces, para esta actividad, lo único que tienen que saber es a qué conjunto pertenece cada número. Tenemos el conjunto de los naturales, donde están los positivos, tenemos el 0, tenemos los negativos, todo eso forma los enteros, que son los negativos, el 0 y los naturales. Después están los racionales, que está formado por los enteros y por las fracciones, o números con coma. Y después los irracionales, que son directamente números con coma, pero que no se pueden transformar en fracción. Todo eso forman los reales. Eso es lo que tienen que saber ustedes para resolver esta actividad. Esta actividad está formada por dos ejercicios o por dos partes. La primera es determinar a qué conjunto numérico pertenece cada uno de los conjuntos de cada uno de los siguientes números. ¿A qué conjunto numérico pertenece cada uno de los siguientes números? Yo resolví el primer ejercicio, que dice raíz de 49. Si ustedes ponen raíz de 49, por ahí les cuesta ver a qué conjunto pertenece de todos estos que vimos. Por ahí les cuesta darse cuenta. Si lo resuelven, en la calculadora le va a decir que la raíz de 49 es 7. Entonces 7 es más fácil de determinar porque 7 es un positivo, entonces es un natural, es un entero positivo. Quiere decir que es un número natural. Entonces solamente ponemos pertenece a los naturales. De esta manera yo les doy otros numeritos que forman esta parte de la actividad. El punto B es 64 sobre 81, el punto C es el número pi, el punto D es un decimal que tiene coma y tiene todos numeritos iguales en 0,33333.
El punto E es menos 200 sobre 5 y el F es 6 al cuadrado sobre menos 4. Les pregunto, a ver quién me contesta. El punto B que dice 64 sobre 81, ¿a qué conjunto pertenece? No importa si me contestan mal. De todos los conjuntos que vimos, 64 sobre 81, ¿a qué conjunto? ¿Racional? Muy bien, es racional. ¿Por qué es racional? Porque es una fracción. Es una fracción que si lo dividen seguramente les va a dar con coma. Entonces, como es una fracción, siempre pertenece a los racionales. Muy bien. El C, el número pi, que es un número con coma, ¿a qué conjunto pertenece? A los irracionales. Muy bien, a los irracionales, porque lo único que tienen que saber ustedes para saber si un número se puede transformar, un número con coma, se puede transformar o no en fracción, es ver si los decimales, o sea, los que están después de la coma, en algún punto se van repitiendo. Y fíjense que el número pi tiene 3,141,592, todos números distintos. Eso es un dato para saber que es un número con coma que no se puede transformar en fracción, cuando todos sus decimales son todos números distintos, no hay nada que se repita. Entonces el número pi, inclusive acá en el ejemplo estaba, fíjense acá en esta partecita del gráfico, está como ejemplo, el número pi es un irracional. El que no completó esta actividad puede completarla ya sabiendo las respuestas. El D también es un número con coma, pero fíjense que hay un elemento que se repite todo el tiempo, que es el número 3. Entonces, ¿puede transformarse a fracción o no? El 0,33333. Sí, sí, porque es un Sí, número... profe. Muy bien, porque es un número con coma, pero que tiene elementos que se repiten todo el tiempo. Después vamos a ver, ya en las clases presenciales, háganme acordar cómo transformar, porque ya lo vimos con un grupo, pero con los otros grupos todavía no, cómo transformar un número decimal a fracción, o cuándo se puede transformar un número decimal a fracción y cómo hacerlo. Eso lo vamos a ver en las clases presenciales, que es un tema cortito y que les va a servir mucho. Entonces, como este número con coma en el punto D se puede transformar a fracción, ¿a qué conjunto pertenece? Si se puede transformar en fracción. ¿Racional? Muy bien. Los racionales. Es un racional. Racionales, profe. Excelente. Es un racional porque se puede transformar en fracción. El punto E es una fracción. Es menos 200 sobre 5. Pero si ustedes lo dividen, ustedes a lo mejor van a poner acá, como es una fracción, racional. Pero si lo dividen, esto les da menos 40. Entonces, el menos 40, que sería el resultado de esto, ¿a qué conjunto pertenece? Entero, profe. Entero, profe. Muy bien, es un entero porque es un negativo. Es un entero negativo, excelente. Mirándolo así es una fracción, pero dividiéndolo no les da con coma, les da menos 40. Y el último, ya tienen una potencia que es 6 al cuadrado, dividido menos 4. También mirándolo así es una fracción, pero resolviéndolo, si ustedes ponen en la calculadora 6 al cuadrado, que es 36, dividido menos 4, les da menos 9 el resultado. ¿A qué conjunto pertenecería? ¿Racional? No.
Es racional porque mirándolo así es la fracción, pero si lo resuelven les da menos 9. Entonces el menos 9, ¿Entero? muy bien, también es un entero como el caso anterior, también es un entero negativo. Entonces siempre que se le presente un ejercicio así de fracciones, en cualquiera de sus formatos, tienen que tratar de resolverlo, o así como el primero que es la raíz de 49, o la raíz de cualquier número, tienen que tratar de resolverlo porque por ahí hay un entero que está medio escondido, está en forma de fracción pero en realidad es un entero. La segunda parte de la actividad es resolver los siguientes ejercicios de suma, resta, multiplicación o división y hacer lo mismo que en la primera parte pero con el resultado, no con cada número que les doy, sino resuelven y me tienen que decir el resultado a qué conjunto pertenece. Fíjense que el primer ejercicio, que es el que hice yo, es una suma de fracciones donde 9 por 3, 27, los dos denominadores se multiplican, da 27 de denominador común. Arriba le quedó menos 18 más 36. Esto tienen que aplicar lo que yo les había mostrado acá arriba con los colores, ¿sí? Tienen que multiplicar los denominadores, después ir dividiendo y multiplicando por el de arriba y así van resolviendo. Siempre en suma o resta se hace así. El resultado al que yo llego es 2/3. Como es una fracción, si dividen 2 dividido 3 le da con coma, pertenece a los racionales. Ustedes tienen que resolver estos ejercicios que yo les doy acá. De la misma manera que yo hice el primero, tienen que resolver cada parte y llegar a un resultado y decir ese resultado a qué conjunto pertenece. Yo les voy a mostrar ahora esa resolución como para que ustedes vean. Fíjense acá, el punto B es menos 3 al cubo. ¿Ven la presentación o no? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí. Sí, bueno. Menos 3 al cubo les da menos 27 y abajo tienen el 9. Si ustedes se quedan en menos 27 sobre 9, directamente van a poner que es un racional, que no está mal, es un racional porque es una fracción. Pero si ustedes resuelven esa fracción, si lo dividen, le va a dar de resultado menos 3. Y menos 3 pertenece a los negativos y a los enteros, porque es un número entero, no tiene coma. Entonces, si ustedes habían llegado hasta menos 27 sobre 9 y pusieron que era racional, no está mal, está como incompleto. Nada más. El siguiente es pi sobre 3 menos 1, que sería pi sobre 2. El número pi, acuérdense que es un irracional. Al ser un irracional, dividiéndolo por 2, sigue siendo un irracional porque no se puede transformar en fracción. Entonces, pi sobre 2 es 1,5707996, todo número distinto, pertenece a los irracionales. Y el D y el E les dejo para que ustedes lo resuelvan. Fíjense que tenemos una suma, una multiplicación, abajo una resta, el punto E son 2 multiplicaciones. Traten de resolverlos y me envían como para ver si está bien y yo lo voy a corregir. Con eso terminaría la actividad número 2. Entonces, la actividad número 2 consiste en decir a qué conjunto pertenece cada número de los que yo les di acá. Y la segunda parte es resolver el ejercicio, cada ejercicio, y ver el resultado a qué conjunto pertenece
de estos conjuntos que tenemos en este gráfico. Estos son todos los conjuntos numéricos que aprendimos Profe, en esta actividad. Sí, decime. Nada, pues se me había cortado, pero ya volvió. Ah, bueno. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿O podemos seguir a la actividad 3? Seguimos nomás, profe. ¿Seguimos? Cualquier duda me avisan. O si alguien escribe ahí en el chat, como yo no lo estoy viendo, me avisan nomás y contestamos. Vamos a hacer ahora la actividad 3. La actividad 3 es el tema que sigue a los conjuntos numéricos, que es potenciación y radicación. Potenciación es la forma de expresar un ejercicio a través de una base o un número como base, como está en este recuadro, que es 2 elevado a la cuarta. Es expresar una base elevada a un exponente que se ubica arriba de la base, chiquitito así escrito, el exponente. ¿Y qué significa, por ejemplo, 2 a la cuarta? Que 2 está multiplicándose por sí mismo 4 veces. El exponente lo que marca es cuántas veces está multiplicada la base, que sería el 2. Entonces, si hacemos 2 por 2 por 2 por 2, multiplicamos 4 veces el número 2, nos da como resultado 16. Para no escribir 2 por 2 por 2 por 2, simplemente se pone como base el 2 y el exponente 4 que indica las 4 veces que se multiplica. Lo mismo acá, por ejemplo, para no poner 3 por 3, se pone 3 al cuadrado o 3 elevado a la 2, que indica que el 3 está multiplicándose 2 veces. Lo mismo al cubo, 2 por 2 por 2 quedaría 2 al cubo o 2 elevado a la 3. Y esto es la potenciación, es escribir una base elevada a un exponente determinado. Esta propiedad o esta forma de escribir tiene diferentes propiedades que les van a servir a ustedes para resolver varios ejercicios. La primera propiedad que vemos en la actividad número 3 que les pasé es, por ejemplo, cuando tenemos una multiplicación de dos números iguales como base, en este caso acá arriba el 5, tenemos 5 elevado a la cuarta por 5. Acuérdense que si no aparece exponente está siempre elevado a la 1. Lo que se puede hacer para resolver este ejercicio o para escribirlo de manera más abreviada, simplemente se pone la misma base en la multiplicación, en este caso sería el 5, y los exponentes, siempre que se está multiplicando, los exponentes se suman. En este caso voy a tener el 5 como base, el 4 como primer exponente, más el 1 que es el segundo exponente que no está escrito, pero se sabe que es 5 a la 1. Entonces el resultado final nos va a dar 5 a la quinta. Da lo mismo que decir 5 a la cuarta por 5. Entonces ustedes escriben 5 a la quinta. Es mucho más abreviado. En el caso de abajo tenemos también la misma base. Esto es siempre que tengan la misma base. En este caso es el 10. Tenemos 10 a la menos 2 por 10 a la octava. Entonces se puede escribir la base 10 y la suma de los dos exponentes, con el signo y todo. Menos 2 más 8. Menos 2 más 8 nos daría 6. Entonces 10 a la sexta. Siempre tienen que tener en cuenta los signos. Esa es la primera propiedad, que en la multiplicación de la misma base elevada a diferentes exponentes, se puede poner la misma base y los exponentes se suman.
La segunda propiedad es cuando tenemos un número elevado a un exponente y todo eso elevado a otro exponente. Esto generalmente se llama potencia de potencia. Es una base cualquiera, por ejemplo 3 a la sexta, y todo eso está elevado, fíjense que está todo entre paréntesis, lo agrando para los que tienen el celular, todo el 3 a la sexta está elevado al cuadrado, por eso está todo entre paréntesis. En este caso los exponentes se multiplican y queda la misma base, va a quedar el 3 como base y los exponentes multiplicados, 6 por 2, 12. Lo mismo abajo, 2 a la cuarta y todo elevado al cubo. Entonces la misma base, que es el 2, y los exponentes multiplicados, 4 por 3, 12. Y abajo lo mismo, 8 al cuadrado y todo elevado a la quinta, entonces nos queda 8, que es la base, y los exponentes multiplicados, 2 por 5, 10, queda 8 a la 10. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad es una propiedad distributiva de la potencia, que cuando tenemos dos números multiplicados, dos o más números multiplicados, y todo eso elevado a un exponente, el exponente se puede distribuir en cada número. Fíjense acá que tenemos entre paréntesis 3 por 5 y todo elevado al cuadrado. Entonces da lo mismo que escribir 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Se distribuye los exponentes. Y abajo que tenemos 3 números multiplicados, todo elevado a un exponente también se puede distribuir. Eso es así tanto en la multiplicación como en la división. Si tenemos números dividiéndose y todo elevado a un exponente, también se aplica. La cuarta propiedad es una propiedad muy importante que dice que todo número, cuando está elevado al exponente 0, siempre es igual a 1. Cualquier número elevado al exponente 0 da como resultado 1, aunque sea positivo, aunque sea negativo, aunque sea con coma, aunque sea fraccionario, cualquier número irracional, lo que quieran, siempre que esté al exponente 0, va a dar como resultado 1. Por eso les puse acá este cartel, porque es algo muy importante y se les va a presentar en algún ejercicio en el futuro y no van a saber resolver o van a poner cualquier otro número. Generalmente ponen 0 como resultado y no es 0, es 1. Entonces cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Y otras dos propiedades es cuando el exponente es negativo, como en este caso, tienen el 7 elevado a la menos 5, lo único que indica el signo menos es que la base se tiene que invertir, o sea, tiene que pasar abajo. Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Abajo del 7 no se colocó nada en este caso, pero siempre se sabe que hay un 1. Entonces se invierte, queda el 1 arriba y el 7 abajo, y el exponente, como ya se invirtió, queda el mismo exponente pero positivo. Va a quedar 1 sobre 7 elevado a la 5, pero positivo. Lo mismo que si tenemos una fracción. Por ejemplo, menos 1/5 elevado a la menos 4. El menos del exponente, este menos 4, lo que nos está diciendo es que tenemos que invertir la base. No el signo, sino los números. Va a seguir siendo negativo, pero va a ser menos 5 sobre 1 en vez de 1 sobre 5. Se invierte y queda el exponente, como ya invertimos, queda el exponente positivo. Y como el 1 no se escribe, solamente va a ser menos 5
elevado a la cuarta. El exponente no se escribe. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Estas son las... Sí, profe. Bueno, estas son las propiedades de las potencias. Y la última propiedad es que cuando tenemos en la multiplicación, acuérdense que se sumaban los exponentes. En la división se restan los exponentes cuando tenemos dos bases dividiéndose elevadas a diferentes potencias, como en este caso, que tenemos 5 al cubo dividido 5, que está a la 1, que no se escribe pero sabemos que está ahí. Se puede poner la misma base, que es el 5, elevado a la resta de los exponentes cuando es división. Cuando es multiplicación se pone la suma, cuando es división se pone la resta. Nos va a quedar 5 elevado a la 3 menos 1, que es 5 al cuadrado, que es 25. En este otro caso lo mismo. Tenemos menos 3 a la sexta dividido menos 3 elevado a la menos 4. También se pone la misma base, el menos 3, elevado a la resta de los exponentes, 6 menos el menos 4 de abajo. Entonces este choque de menos y menos nos queda más. Quedaría menos 3 elevado a la 6 más 4, que es menos 3 a la 10 como resultado final. Y finalmente llegamos a la radicación. Eso era potencia lo que vimos. La radicación es la inversa de la potenciación. En lugar de elevar a un exponente un número, se encierra el número dentro de una raíz. El numerito que tiene la raíz se llama índice. Y lo que queda dentro de la raíz se dice radicando. Entonces, la radicación es determinar qué número se multiplicó la cantidad de veces que dice el índice para que nos dé lo de adentro de la raíz. En este caso tenemos, en el ejemplo, la raíz cúbica de 27. ¿Qué número se multiplica 3 veces, que es el índice, para que nos dé 27? El resultado es 3. ¿Por qué? Porque 3 multiplicado 3 veces, que es lo que dice el índice, nos da como resultado 27, que es lo de adentro de la raíz. Por eso decimos que la radicación es lo opuesto o lo inverso a la potencia, porque antes calculábamos cuánto era 3 al cubo, que era 27. Ahora estamos calculando la raíz cúbica de 27, que es 3. Estamos determinando el camino inverso. Estamos llegando a qué número multiplicado 3 veces nos da lo de adentro de la raíz. Hay raíces que dan exacto como esta y hay raíces que dan con coma. Ustedes para eso tienen que saber ingresar en la calculadora las diferentes raíces. Por ejemplo, y acá vamos a los ejemplos, las raíces también se pueden expresar como exponentes fraccionarios. Entonces, si ustedes tienen que escribir la raíz quinta de 32, da lo mismo que ustedes escriban 32 elevado a la 1/5. ¿Cómo saben qué fracción poner? Lo de arriba del exponente fraccionario, o sea, el numerador, que es el 1, es el exponente que tiene el 32. Fíjense que acá el 32 no tiene exponente, entonces ya se considera que es el 1. Se pone el 1. Sobre lo de abajo, que es el denominador, es el índice de la raíz, en este caso el 5. Entonces, decir la raíz quinta de 32 es lo mismo que decir 32 elevado a la 1/5. Fíjense en el ejemplo del 64. La raíz cuadrada de 64, como es raíz cuadrada, generalmente el índice no se pone el 2. Ahí ya se sabe que es raíz cuadrada.
de 64, o da lo mismo escribir 64 elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el 64 está elevado a la 1, que es la parte de arriba de la fracción, sobre el 2, que es el índice de la raíz. Entonces decir raíz cuadrada de 64 es lo mismo que decir 64 elevado a la 1 medio, que nos da como resultado 8. ¿Por qué 8? Porque 8 multiplicado 2 veces, como dice el índice, nos da 64, que es lo que dice adentro de la raíz. La radicación tiene, igual que la potencia, propiedades que son bastante fáciles, digamos. Cuando hay una multiplicación dentro de una raíz, se puede separar cada elemento con raíces aparte, digamos. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 por 64 puede escribirse como la raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de 64. Se separan nomás las raíces y se mantiene la operación de la multiplicación. Esto solamente se puede hacer en multiplicación o en división. Fíjense acá al lado lo mismo. La raíz cúbica de 27 dividido 64 se separa. Arriba la raíz cúbica de 27 y abajo la raíz cúbica de 64. No se puede hacer ni en suma ni en resta, solamente en multiplicación o en división. Y después, cuando tenemos un número adentro de una raíz que está elevado a un exponente igual que el índice, fíjense, acá está la raíz quinta de 2 a la quinta. Lo que se puede hacer es simplificar el índice con el exponente y nos queda solamente lo de adentro de la raíz, solamente el 2. La raíz ya desaparece. O cuando tenemos una raíz dentro de otra, esto se llama raíz de raíz. Así como teníamos potencia de potencia y se multiplicaban los exponentes, cuando se multiplicaban los exponentes, ahora tenemos raíz de raíz. Acá se hace lo mismo que en la potencia, se multiplican los índices. Fíjense que tenemos raíz cúbica de raíz cuadrada, porque no tiene el índice, de raíz quinta de 647. Aplicamos 3 raíces. Los 3 índices, el 3, el 2 y el 5, se multiplican en una sola raíz y vamos a tener la raíz 30 de 647. Obviamente eso le va a dar con coma. ¿Sí? Para ver esto mejor, yo les preparé un Power que les voy a ir explicando de a poquito, más o menos los temas, como para que vayan viendo paso a paso cómo se hace. En la potenciación dijimos que es la operación que consiste en multiplicar varias veces un mismo número. Si teníamos 2 por 2 por 2, 3 veces multiplicado el 2, se podía escribir como 2 al cubo. Esto no se escribe así, sino se pone 2 al cubo. ¿Por qué? Porque el 3 está indicando que está multiplicado 3 veces. En este 3 por 3, que da 9, se tiene que escribir 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 indica que el 3, o sea la base, está multiplicada 2 veces. Las propiedades, que son las que vimos hoy, era cuando había una multiplicación de igual base se sumaban los exponentes, cuando era potencia de potencia se multiplicaban los exponentes, cuando teníamos números multiplicados y todo eso elevado a un exponente, se podía separar en cada numerito el mismo exponente.
todo número elevado a la 0 da como resultado 1, siempre. Y después era cuando había un exponente negativo, se invertía el número. Si era un numerito solo, se ponía 1 sobre el mismo número elevado al exponente positivo. El signo menos lo que indicaba que había que invertir. Y si era una fracción, también se invertía la fracción y quedaba el exponente positivo. Y finalmente en la división de igual base, los exponentes se restaban. En la multiplicación se suman, en la división se restan los exponentes cuando la base es la misma. Y en la radicación, que es la operación opuesta a la potenciación, se podía escribir como raíz quinta, por ejemplo, de 32, o reemplazar a la raíz por un exponente fraccionario, donde el numerito de arriba es el exponente, en este caso del 32, que es el 1, y el numerito de abajo es el índice de la raíz, que es el 5. Estos son los ejemplos que figuran en la actividad, así que de ahí pueden tomarlos. Este es el de raíz cuadrada de 64. Y las propiedades, teníamos la primera propiedad, que en una multiplicación dentro de una raíz se podía reemplazar o distribuir la raíz en cada numerito manteniendo la multiplicación. En la división lo mismo. Si hay una división dentro de la raíz, se puede distribuir la raíz a cada numerito manteniendo la división, que es la operación que están haciendo. Les recuerdo que no se puede hacer ni en suma ni en resta. Y acá, cuando está el exponente igual que el índice de la raíz, en este caso la raíz quinta de 2 a la quinta, se simplifican los dos, el exponente y el índice, porque son iguales, y queda solamente el numerito de base, o sea el 2. La raíz ya se elimina con el exponente, siempre y cuando sean iguales. Y la última propiedad, cuando es raíz de raíz, fíjense acá tenemos 3 raíces, la raíz cúbica, la raíz cuadrada, que es el 2 como índice, y la raíz quinta, se multiplican los 3 índices en una sola raíz. Se mantiene lo de adentro, pero es la raíz de los 3 índices, o más si hubiera más raíces, todos multiplicados entre sí. ¿Esto se entendió o no? Sí, profe. Bueno. Para los ejercicios de esta actividad hay 3 ejercicios que son de potenciación y 3 ejercicios que son de radicación, que se resuelven aplicando las propiedades que vimos. En algunos casos van a tener que aplicar 1 o 2 propiedades de potenciación o de radicación, y en otros casos van a tener que aplicar un poquito más de propiedades, todas al mismo tiempo y yendo paso por paso. Yo voy a resolver la primera, como para que ustedes vayan viendo. Y ustedes les va a quedar resolver las otras y me envían. La cosa es que aprendan, no que hagan bien o mal, sino que aprendan. Entonces lo que resuelven me van enviando. La primera actividad, la primera parte es la de potenciación. Y tenemos el primer ejercicio, 5 elevado a la 13 por 5 elevado a la 17, dividido 5 a la 11 por 5 a la 16 por 5. Acuérdense que acá tenemos la misma base, en todas tenemos el número 5, y tenemos arriba una multiplicación y abajo también una multiplicación. ¿Qué se hacía con los exponentes en la multiplicación? ¿Quién se acuerda?
¿Se sumaban? Muy ¿O bien. no? Se suman. Se suman, muy bien. Entonces tenemos arriba, a ver, voy a poner así. Ahí. Arriba tenemos 5, va a quedar la misma base, a la 13 más 17. Y abajo tenemos 5, la misma base, a la 11 más 16 más el 1. Entonces arriba nos queda 5 a la 30 dividido 5 a la 28. ¿Qué se hacía con los exponentes en la división? En la multiplicación se sumaban y en la división Se restan. se restaban. Muy bien. Entonces va a quedar 5 a la 30 menos 28, que es lo de abajo. Quedaría 5 al cuadrado, porque es 30 menos 28, que es 2. 5 al cuadrado, que es multiplicar el 5 dos veces. O sea, 5 por 5, 25. Y ese es el resultado final. ¿Está entendido eso? ¿O explico de vuelta? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno. El segundo ejercicio es lo mismo. Tenemos la misma base multiplicado arriba, la misma base multiplicada abajo. Entonces arriba van a tener que sumar los exponentes. Acá arriba en el menos 4 van a tener que sumar los exponentes. Abajo también van a tener que sumar los exponentes. A ver, voy a habilitar a alguien más que entró. Abajo decía van a tener que sumar también los exponentes y después la base va a estar formada por el exponente de arriba menos el de abajo porque es una división y les va a dar un resultado también. Y el tercer ejercicio, fíjense que tienen dos bases distintas. Tienen el 2 y el 3 como bases. Entonces van a tener que sumar y después restar los exponentes del 2 y sumar y después restar los exponentes del 3. Y a ese resultado, porque después lo van a tener que ir multiplicando, lo van a tener que elevar a la 10. Y acuérdense que en potencia de potencia, ¿qué se hacía? Por ejemplo, si yo tengo acá 3 a la cuarta por 3. 3 a la cuarta y todo eso elevado al cubo. Se multiplicaban los exponentes. Esa es una propiedad que habíamos visto. Entonces lo que ustedes tienen que ver es qué propiedad se aplica en cada uno de estos ejercicios como para llegar a un resultado. Fíjense que acá les dice, en este caso deben aplicar las propiedades primero en lo que se encuentra entre paréntesis. Por eso yo les puse acá entre paréntesis 2 al cubo por 2 a la sexta y todo eso elevado a la menos 2. Entonces ahí van a tener que aplicar las propiedades de suma de exponentes, de resta de exponentes. Tienen exponentes negativos, que quiere decir que lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Cuando es división de exponentes tienen que restar, y cuando es potencia de potencia, como todo lo que le queda adentro de los corchetes está elevado a la 10, tienen que ir multiplicando los exponentes. Entonces todas esas propiedades tienen que ir mirando y tratando de ir resolviendo. Este ejercicio, el punto 3, no es muy sencillo, por eso traten de hacerlo y me envían a ver cómo les salió y yo les voy a ir marcando los errores. Y la segunda parte de la actividad es la radicación. Lo mismo, aplicar las propiedades de la radicación. En el primer ejercicio tenemos diferentes raíces, pero todas con el mismo índice. Entonces, como todas están con el mismo índice, lo que se puede hacer es una sola raíz de igual índice que contenga
todas las operaciones que figuran en el ejercicio. El 9 multiplicado por el 10 dividido el 3 de abajo, pero todo dentro de la raíz sexta, porque fíjense que las tres raíces tienen el mismo índice, la raíz sexta. Entonces les va a quedar la raíz sexta de 9 por 10, que es 90, dividido 3, les va a quedar la raíz sexta de 30. Y abajo lo mismo. Fíjense, todo se encierra en una sola raíz, manteniendo las operaciones, porque tenemos la misma raíz cúbica en los tres. Entonces todo se encierra en raíz cúbica de 49 por 7 dividido 343. Si resuelven, 49 por 7 les da 343 dividido 343, la raíz cúbica de 1. Si ponen en la calculadora, la raíz cúbica de 1 es 1, porque es 1 multiplicado 3 veces, que les da 1 nomás siempre. Y el último ejercicio, arriba tienen una raíz de raíz. Acuérdense que cuando tenían una raíz dentro de otra, se transformaba todo en una sola raíz y los índices se multiplicaban. Fíjense las propiedades de la raíz como para aplicar este ejercicio, ¿sí? Como para resolver este ejercicio. Arriba entonces le va a quedar la raíz de 5 por 2, porque los dos índices se multiplican, de 32. Entonces le va a quedar la raíz décima de 32 dividido la raíz décima de 16. Entonces lo que pueden hacer ahí es encerrar todo en una sola raíz décima, 32 dividido 16, y ahí lo siguen resolviendo. Ese ya les dejo para que lo resuelvan ustedes. Entonces, con esos tres ejercicios de radicación, más los de potenciación, se termina la actividad 3. Todo está escrito, todas las propiedades y todo lo tienen en esa actividad. Y en la plataforma L, si ya pudieron ingresar, la mayoría está ya anotado y agregado al aula. En la plataforma L lo que tienen que... Ahí dejo de compartir. Lo que tienen que hacer en la plataforma L es ver los videos que yo puse, como para que le expliquen un poco más. No son videos míos, sino que son videos de YouTube, de un canal que se llama Aprendiendo Matemáticas, que explican todos los temas que estamos dando hasta ahora. Explican los conjuntos numéricos y explica todo lo que es potenciación y radicación con muchos ejemplos y bien explicados. No sé si pudieron entrar y ver alguno de los videos, pero les aconsejo que lo hagan, que entren y miren, como para que tengan más ayuda. Igualmente, cualquier ayuda o cualquier cosa que necesiten, ya saben que me pueden preguntar. ¿Hay alguna duda con esto hasta ahora o no? ¿O se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió todo? Bueno, cualquier cosita o duda que tengan cuando hacen las actividades, las pueden enviar al grupo, y por ahí si alguno tiene una duda y otro comparte la misma duda, ya los explicamos entre todos, como para no tener que estar explicando todo tantas veces. Lo ideal es que manden las actividades ahí en el grupo y explicamos entre todos. La idea es que aprendan, no que salgan bien o mal, sino que terminen aprendiendo, y seguro van a salir bien. ¿No hay dudas entonces? ¿Todo esto que expliqué se entendió? Sí, profe. Bueno, cualquier duda que tengan... Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Cualquier duda que tengan me preguntan, si están haciendo los ejercicios y por ahí no se acuerdan lo que expliqué o algo. Y yo voy a subir, porque yo estoy grabando esta clase virtual. Voy a subir a YouTube, porque me pidieron algunos chicos que no podían conectarse hoy si yo podía grabar.
Así que todo esto va a salir, va a estar grabado y yo les voy a pasar el link a YouTube, cosa que ustedes puedan ir mirando el video si no se acuerdan de algo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, acá termina entonces la clase. Quedamos en contacto. Esperemos que pronto podamos volver a lo presencial, así que vamos a ver si podemos hacer otra clase si es que no se vuelve. Así que bueno, está. Nos vemos entonces, vamos a ver si la semana que viene se vuelve a clases o no, y si no, seguiremos armando este tipo de clases. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe, gracias. Bueno, de nada, nos vemos. Bueno, profe. Chao. Nos vemos, que sigan bien. No, profe. Chao, nos Chao. vemos. Ya. Chao, chao, chicos.